La biología es la ciencia de la vida. Su nombre está conformado por las raíces griegas bios, vida, y logos, estudio, tratado. La biología se dedica al estudio de los seres vivos y todo lo que con ellos se relaciona. Pero, ¿qué ha hecho la biología por nosotros? Bueno, todo comienza en 400 años antes de Cristo en la Grecia antigua, es en donde se asienta lo que podemos llamar el primer intento formal de la clasificación de los seres vivos de manos del filósofo y naturalista Aristóteles, quien estudió y describió más de 500 animales, además de asignar el término especie a un grupo de organismos con topologías similares, dividiéndolos así en vegetal y animal. Leeuwenhoek, 1632. Anton van Leeuwenhoek, por medio de un microscopio, descubre accidentalmente los microorganismos en una gota de agua. Usando sus propios microscopios, observa el esperma, las bacterias y las células rojas de la sangre. Pasó a los libros de la historia como el padre de la microbiología, y fue así la primera persona en ver bacterias. Robert Hooke, 1635. Uno de los principios fundamentales de la biología es que todos los organismos vivos están compuestos de una o más unidades similares conocidas como células. La palabra célula fue usada por primera vez en sentido biológico por el científico inglés Robert Hooke. Con un microscopio que él mismo fabricó, notó que el corcho y otros tejidos vegetales estaban constituidos por pequeñas cavidades separadas por paredes. Llamó a estas cavidades células, que significa habitaciones pequeñas. Edward Jenner, 1796. Jenner inventó la primera vacuna en 1796 al percatarse de la resistencia de algunas ordeñadoras de vacas al virus de la viruela humana. Inyectó viruela de vaca en el brazo de un niño de 8 años. Al curarse, introdujo al menor un nuevo virus, esta vez el de la viruela humana. Después de esto, el niño no mostró ningún síntoma de estar infectado por la viruela, probando la eficacia de este método para preservar a una persona de contraer la enfermedad. Así que gracias a Jenner, el mundo conoció la vacunación. Charles Robert Darwin, 1959. El naturalista británico Charles Darwin divulgó su obra llamada El origen de las especies, en la cual afirmó que toda forma de vida actual sería descendiente de un mismo antepasado común, que por selección natural evolucionó al tipo de organismo que es hoy en día, explicando así la diversidad de las especies y su evolución. Louis Pasteur, siglo XIX. Tomando muestras, realizó minuciosos análisis y llegó a la conclusión de que si se calentaba un líquido a 55 grados centígrados, los microorganismos desaparecerían y la calidad de la sustancia no se vería afectada. El científico aplicó después el mismo proceso a la leche para limpiarla de gérmenes. La técnica se sigue usando hoy en día y en su honor a su autor se le llamó pasteurización. Gregor Mendel, siglo XX. Considerado el padre de la genética, el jardinero investigador cruzó dos plantas de chícharos a voluntad, o bien dejó que se autopolinicen, y con ello pudo darse cuenta de que cada individuo que se reproduce sexualmente transfiere a sus descendientes exactamente la mitad de su información genética. Estructura del ADN, 1953. El ADN fue identificado por primera vez a finales de 1860 por el químico suizo Friedrich Mischer. Watson y Crick descubrieron que la molécula de ADN existe en la forma de una imagen tridimensional de doble hélice. Los 5 reinos de la naturaleza, 1969. Hasta el siglo XIX los biólogos dividían a los seres vivos en solo 2 reinos, Animalia y Plantae. Sin embargo, los científicos descubrieron otros tipos de vida como bacterias y hongos que no se encuadraban en ninguna de esas 2 categorías. Por ello, en 1969, Robert Whittaker propuso 5 reinos para agrupar todas las formas de vida. Estos son los reinos Plantae, Animalia, Fungi, Protista y Monera. Oveja Dolly, 2003. Dolly la oveja fue el primer mamífero en ser clonado de una célula adulta. Este fue el mayor logro científico, ya que demostró que el ADN de células adultas, a pesar de haberse especializado en un solo tipo de célula, puede usarse para crear un organismo entero, siendo sus creadores Ian Wilmut y Ken Campbell. Proyecto Genoma Humano, Francis Collins, 2003. El Proyecto Genoma Humano fue un proyecto de investigación científica con el objetivo de determinar la secuencia de pares que componen el ADN e identificar y cartografiar los aproximadamente 25.000 genes del genoma humano desde un punto de vista físico y funcional. Gracias a esto sabemos que contamos con 22 pares de cromosomas autosomas y un par de cromosomas sexuales. En el 2011 se comenzó el proyecto Proteoma Humano, el cual es un plan internacional que tiene como objetivo identificar todas las proteínas que producen los genes, en total cerca de 20.300 proteínas. El conocimiento del proteoma humano supone dar un pase sustancial en un tratamiento de múltiples enfermedades. Esto y más ha sido lo que la biología nos ha brindado y aportado a la vida. Sin ninguno de estos descubrimientos, la vida no sería como la conocemos ahora. ¿No sería grandioso que el día de mañana, gracias a esta ciencia, se puedan descubrir las curas de muchas enfermedades?